El ser humano se olvidó de Dios. El ser humano no se acuerda y vive en esta tierra como si no hubiera Dios. Muy buenas noches, mis queridos oyentes, amigos y hermanos. Aquí estamos en la preciosa y hermosa oración de la noche. Y tenemos esta noche como título Jehová Jireh. Es nuestro proveedor, nuestra bendición, es nuestro Dios. Yo les invito a abrir la palabra de nuestro Padre Celestial en el libro de Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a orar y a pedirle a Dios la bendición, la sabiduría en esta palabra, que sea Él hablando a nuestras vidas conforme sea la necesidad de nuestro corazón. Soberano Dios de la gloria, Dios mío, aquí estamos delante de tu presencia, mi Padre, para bendecirte, para darte honra, gloria y alabanza, mi Señor. Padre mío, reconociendo que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestra bendición, Padre. Oh Dios del cielo, Dios, colocamos, Señor, Dios mío, cada palabra que salga de nuestro labio, Dios, delante de tu presencia, Padre. Oh amado Dios, para que seamos direccionados por el Espíritu Santo, mi Padre, en esta misma hora, en el nombre de Jesús. Padre bendito, con sabiduría, con entendimiento, a profundidad en tu palabra, Dios. Háblanos claro, Señor, Padre, que podamos entender, Señor Dios, esta palabra, Dios. Padre Santo, para vivirla, Padre, para ser hacedores de ella, mi Padre, y ser bendecido, Dios mío, por ser obedientes, mi Señor. Padre bendito de los cielos, Dios mío, habla nuestras vidas, Padre. Háblanos, Señor, porque necesitamos, Dios, de tu presencia, Dios, que tu Santo Espíritu ministre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro hablar, nuestros pensamientos, Dios. Por eso venimos delante de tu presencia en esta hora, Padre, a presentar cada vida, Dios, cada familia, Dios mío, que nos escucha en esta hora, Padre. A pedir tu bendición, Señor, a pedir, Padre, amplitud, Dios mío, en la sabiduría, en tu palabra, en cada uno, Dios. Seas tú obrando, mi Padre, seas tú enviando, Señor, a tu Santo Espíritu, Dios, con el entendimiento, Padre, que nos hace falta a cada uno de nosotros, Dios. Oh Padre precioso, Dios mío, ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leíamos la palabra de Dios para los que apenas se están conectando en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, donde dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si podemos ver la palabra de nuestro Dios, nos confirma que la bendición que el ser humano necesita en esta tierra proviene de Dios. La palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Debemos de elaborar, debemos de esforzarnos, de ser diligentes en laborar para poder ganar el sustento de nuestra casa, de nuestra familia, para nuestros gastos personales. Debemos de elaborar, y cuando hacemos eso, Dios extiende su mano de bendición, de misericordia sobre nosotros, los seres humanos, y más sobre su pueblo, más sobre sus hijos, más los que atendemos su voluntad, su palabra en nuestras vidas, y ahí es multiplicada la bendición. Porque déjeme decirle, mi querido amigo, mi querido oyente, que lo que nosotros ganamos por nuestras propias fuerzas no es suficiente para los gastos, para mantener una familia. Pero si nosotros traemos todo ello delante de Dios y le pedimos que sea multiplicado, que sea bendecido ese sueldo o eso que hemos recibido, retribución de nuestra labor, de nuestro trabajo, Dios lo multiplica y eso alcanza para suplir todos los gastos de la familia, para las necesidades,
porque la palabra de Dios es clara, dice mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte. Si nosotros leemos esta palabra detenidamente, es una preciosa promesa que tenemos nosotros, los que escudriñamos su palabra, los que pedimos misericordia delante de Dios, los que confiamos y tenemos la fe puesta en nuestro Creador, recibimos esta promesa de la palabra. Por eso te acabo de decir que Dios es el que multiplica, que Dios es el que bendice. Jehová Jireh es el que bendice. Él es nuestra bendición. Continúa diciendo la palabra de Dios, conforme a sus riquezas en gloria. Nuestro Dios se goza, nuestro Dios se alegra y alegramos el corazón de Dios cuando nosotros buscamos su presencia, pedimos su ayuda y reconocemos que sin Dios no somos nada y nada podemos hacer. Dice en Cristo Jesús, todo lo que usted le pida a su Creador, a nuestro Dios, pídaselo en el nombre de Jesús, porque Él es justo, fiel y verdadero, y la palabra de Él dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús al Padre, Él nos lo daría. Y así es, tenga esa fe viva y cuando usted ore, pídale al Señor que le aumente la fe y que sea bendecido en esa fe viva en nuestro Padre Celestial. Podemos analizar el libro de Deuteronomios, capítulo 8, versículo 18, donde dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas al fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Podemos analizar la palabra de Dios y la palabra de Dios es fiel y verdadera y es tan profunda que nos enseña que si nosotros nos acordamos de Dios, porque es que el ser humano se olvidó de Dios, el ser humano no se acuerda y vive en esta tierra como si no hubiera Dios. Por eso nos dice este pasaje, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Si tú traes sus dificultades, sus problemas, sus necesidades delante de Dios y las coloca en la presencia de Dios en oración, te estás acordando de que Dios existe, de que Dios es fiel y verdadero, que es Jehová Jireh, el que va a suplir sus necesidades, el que va a levantar esa bendición sobre ti, el que va a bendecir su casa, el que va a suplir para todo lo que necesita su familia y personalmente para ti también. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Se debe de acordar de su Creador. Por eso a veces vienen situaciones a nuestra vida difíciles para que nos acordemos de que Dios existe, porque Dios en su misericordia nos hace recordar de que Él vive, de que nosotros tenemos un Creador, de que también tenemos un Salvador y de que también tenemos un proveedor, que es nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ese poder proviene de Dios, la palabra lo dice, porque Él te da poder para hacer las riquezas. Todo lo que hagamos, coloquémoslo en oración delante de la presencia de Dios, porque de Él proviene la bendición, la multiplicación para tu casa, las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Nuestros padres son los patriarcas de la palabra de Dios, como Abraham, como Josué, como Moisés. Ellos son nuestros padres, son los patriarcas de la palabra de Dios. Y si Dios le juró a nuestros padres, a nuestros antepasados, a los patriarcas de la palabra de Dios, que Él nos daría la bendición, y es que de hecho la palabra de Dios dice que nosotros los hijos de Dios
somos benditos hasta 1000 generaciones, o sea, de por vida hasta que Cristo venga por nosotros. Haga la cuenta de 1000 generaciones y cada generación es de 40 años. Entonces, ¿cuántos años? 1000 generaciones. Haga la cuenta y se da de usted de cuenta por cuánta su familia, por cuánto es bendecida su casa por nuestro Creador, por nuestro Dios, nuestro Rey. Dice, como en este día. Si nosotros amamos a Dios y somos fiel a Dios, Él bendice nuestra casa, Él bendice nuestra vida, nos da la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para hacer riquezas. Riqueza es tener techo, tener salud, tener paz en nuestro corazón. Esa es la riqueza más preciada de la vida del ser humano. Tener al Salvador en su corazón, tener a nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el tesoro más valioso que no tiene precio. No hay plata que pueda pagar ese tesoro precioso de nuestro Dios en cada uno de sus hijos. Dice Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Ahí está la respuesta. ¿Cómo podemos ser bendecidos? Porque es que la bendición que proviene de Dios no la podemos retener para nosotros solos. Debemos de vencer. Dios nos bendice para que nosotros seamos bendición. Ese es el trabajo del Hijo de Dios. Recibir la bendición de parte de Dios para ser bendición para otros. Dice, trae todos los diezmos al alfolí. Alfolí es un lugar, una vasija, una cesta. Es un objeto que se usa para recoger diezmos y ofrendas. Ese es el alfolí. En la iglesia donde tú te congregues, donde tú vayas a escuchar palabra de Dios, a tener comunión con Dios, debes de dar ofrenda, no limosna, porque Dios no es limosnero de nadie. Se da una ofrenda y se llevan diezmos de todas las bendiciones que Dios ponga en sus manos. El diezmo es la 10ª parte, una pequeñita parte de lo que Dios pone en sus manos. La 10ª parte, por eso dice el diezmo, proviene de 10. Tú te quedas con el 90% y tú das para la obra de Dios el 10%. Mire el negocio que Dios. Damos una pequeña parte para Él de todo lo que Él nos da y nosotros nos quedamos con la mayor parte, con la parte mayor de toda la bendición. Conocí un testimonio de alguien que montó una empresa y dijo, yo voy a dar el 90% para la obra de Dios. Eso es el 90% para ti y el 10% para mí. Él hizo lo contrario porque la palabra de Dios dice que es el 10% para el diezmo y el 90% para nosotros. Pero este hombre fue tan sabio y dijo el 10% para mí y el 90% para ti. Y esa empresa fue bendecida en gran manera. Porque cuando nosotros, los hijos de Dios, o cualquier persona en esta tierra que tenga un corazón dadivoso y dé con amor, no por obligación ni por necesidad, sino con un corazón lleno de amor por la obra de Dios, Dios la bendice. Con esto yo no le estoy diciendo que entregue todo su sueldo y que vaya al evangelio de prosperidad y se deje quitar lo que Dios te ha dado. Eso no es de Dios. El diezmo es mandato de Dios, la ofrenda es mandato de Dios, pero eso no quiere decir que usted se despoje de su casa, se despoje de su carro, se despoje de su dinero que ha ganado, que ha trabajado y que quede en la ruina y que quede en la calle, porque eso no es bendición de Dios. La bendición de Dios es sabia y entendida en el Hijo
en el ser humano o en el Hijo de Dios. Tienes que ser sabio y entendido. El diezmo es el 10% de lo que ganas. Tú te quedas con el 90%. La ofrenda es voluntaria, es lo que Dios coloca en su corazón. Pero eso no es para que se deje despojar de sus bienes y lo dejen en la ruina. O usted ponga a aguantar hambre su familia por estar corriendo tras la prosperidad. Eso no proviene de Dios. La verdadera bendición trae paz y tranquilidad y trae bendición a su casa, así sea mucho o poquito, pero proviene la bendición de Dios y eso alcanza, se multiplica. Como le decía antes, todo lo colocamos en oración delante de Dios y Dios es el que bendice y multiplica. Vamos a estar orando en esta hora, mi querido oyente, mi querido amigo, mi querido hermano, familia que me escucha. Vamos a estar orando por las finanzas, porque es que Dios, nuestro Rey, Jehová Jireh, Él es el proveedor. Vamos a elevar la oración delante de Dios por las finanzas, para interceder por empleos, por las deudas que sean pagadas, que los negocios sean bendecidos, que el sustento diario de su familia esté allí en la mesa, en la alacena, en la nevera de su casa, porque Dios es el que bendice. Que la economía de su casa sea bendecida y multiplicada por nuestro Dios. Padre precioso, Dios mío, en esta hora, Padre, presento cada vida, cada familia, cada oyente, cada hermano, Señor, que está en esta hora, Dios mío, escuchando este mensaje, estas promesas de tu palabra, Dios mío, y estos mandatos divinos, mi Señor. Padre precioso, porque tú eres nuestro proveedor, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio, Dios. Padre bendito, Señor Dios, bendice, Señor. Padre Santo, Dios mío, con empleo, Dios, mira los que están pasando hojas de vida, los que están llenando hojas de vida, Padre, los que ya pasaron las hojas de vida, las entrevistas, mi Padre, abre puertas de bendición, Señor, porque de una cosa sí estoy segura, Padre, y es que las puertas que tú abres, nadie las cierra, Señor. Amado Dios, cierra las puertas que no sean abiertas por ti, Padre, y abre puertas de bendición, Señor. Puertas de bendición, de buenos empleos, Padre, buenos puestos, con buenos sueldos, Señor. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Esto, Padre, esta bendición para cada persona que me escucha, para cada familia, Dios, para nuestros hijos, Dios mío, para nuestras familias, para las familias de los oyentes, mi Padre. Por favor, Dios mío, glorifícate, mi Dios, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Oh Padre Santo, Dios de la gloria, también, Señor, colocamos delante de tu presencia, Padre, las deudas, Señor, que tenga cada persona en esta hora, mi Padre. Sean canceladas las deudas en los bancos, Señor. Las deudas, Señor, Dios mío, quizás en los graneros, en las tiendas, mi Dios. Las deudas del arriendo, de los servicios, mi Padre, sean canceladas en el nombre de Jesús. Padre mío, inclina tu oído, Dios, a nuestra petición delante de ti en esta hora, mi Padre. Amado Dios, presentamos también los negocios, Padre Santo, Dios del cielo. Los negocios de tu pueblo, de tus hijos, los negocios de los oyentes, de sus familias, Dios, de cada miembro que pertenece, Dios mío, a nuestras familias, sea espiritual, Señor, sea de sangre, Dios mío, presentamos un negocio, Dios. Amado Dios, multiplica las entradas económicas a esos negocios. Padre Santo, envía buena clientela, Señor, buenas personas a los negocios, Dios mío. Padre Santo, los negocios de la familia, los negocios de los oyentes, de sus familias, Dios. Provee, Padre Santo, y multiplica, Dios, allí las bendiciones en esos negocios en el nombre de Jesús. Padre bendito de los cielos, Dios mío, también colocamos, Señor, cada alacena, Padre, cada nevera de estas casas, de estas personas, Señor. Padre mío, que sean llenas la alacena de tu bendición de lo alto, el alimento y el sustento diario, mi Padre. Que las neveras sean llenas en el nombre de Jesús de alimento, Dios mío. Bendecidos por ti, Padre Dios, para cada familia, Dios mío, para cada casa, Señor.
Padre bendito de los cielos, Dios mío, glorifícate, mi Dios, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Padre. Bendice, Señor, y abra puertas de bendición por doquier, Señor, allí en las familias, Dios mío, que nos escuchan, Dios del cielo, en su parentela, en sus hijos, Dios, en nuestros hijos, en nuestras casas, Padre. Amado Dios, allí, Padre precioso, multiplica la bendición, Señor. Amado Padre Celestial, Dios mío, pero también aquellos que no han entendido la parte del diezmo y de la ofrenda, dale sabiduría y entendimiento, Padre, porque tu palabra dice, probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Amado Dios, esta promesa de tu palabra, te damos gracias, Dios, porque la hemos entendido tus hijos, Señor. Padre Santo, hemos entendido esta parte de tu palabra y por eso somos bendecidos, Padre, con el techo, la salud, la vida, el alimento, Dios, para suplir cada necesidad de nuestra casa, Señor. Recibimos tu bendición, Padre, pero también te pedimos, Dios mío, esta bendición para los oyentes, Dios, para sus familias, sus casas, sus hijos, Dios mío, de cada familia que nos escucha, de cada persona que conforma allí su familia, Dios. Padre precioso, bendice con entendimiento y con sabiduría, profundidad, mi Señor. Guarda, Padre Santo, las familias de ser despojadas de sus bienes, Dios. Guarda a las personas de ser despojadas, Dios mío, por estos lobos rapaces, Señor, que no predican tu palabra, Señor, sino que hacen ganancias deshonestas, Dios. Padre Santo, por eso te ruego, Dios, dale sabiduría en los diezmos y las ofrendas a cada oyente, Padre, a cada persona, Señor. Padre, porque tú bendices, Señor, al dador alegre, mi Padre. Gracias, Dios mío, te da mi alma en esta hora, porque tú eres el Dios grande y poderoso de Israel. Jehová Jireh. Gracias, Padre precioso, mi alma te alaba y te bendice, Padre, mi oración y estas personas quedan en tus manos, Dios, del Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios grande y poderoso de Moisés, de Josué, de Abraham. Padre precioso, Dios, mi oración la curo con la sangre de Cristo, Padre, y la sello con el sello del Espíritu Santo para que llegue a tu bendita presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.